sus anhelos, primero todo aquello que le satisfacía antes que la voluntad de Dios. Y es inmensamente interesante esto porque cuando usted y yo pedimos únicamente cosas que nos satisfacen, estamos en un problema. Inclusive, ojo con esto y lo digo con mucha responsabilidad, a veces pedimos cosas que pensamos que son buenas, pero que en el fondo nos están satisfaciendo a nosotros. A nosotros nos enseñan en el seminario que tenemos que huir de 3 cosas. Las 3 F famosas, ¿las conocen? ¿Las conocen las 3 F? Las faldas, las finanzas y la fama. Esas son las 3 cosas que un pastor, un siervo de Dios, una sierva de Dios tiene que escapar. Porque esas 3 cosas, usted puede pedir que la iglesia tenga buenas finanzas. Usted puede pedir que su mensaje se escuche. Usted puede pedir muchas otras cosas, pero en el fondo posiblemente usted esté pidiendo cosas para satisfacerse uno mismo. Muchas veces en las congregaciones servimos en las congregaciones, pero servimos en las congregaciones para que los demás nos miren. Y no nos damos cuenta, estamos alimentando nuestro ego. Cuando nosotros estamos pidiendo algo y algunas veces lo recibimos dentro de las congregaciones, ojo con esto, y eso conecta con una parte de nuestra vida, puede transformarse en un problema y usted puede arrastrar ese problema sin darse cuenta. Por eso nosotros tenemos que aprender a pedir. Tenemos que cambiar nuestra estructura mental, porque de la forma en que nosotros pidamos va a ser la forma en la cual nosotros vamos a servir y vamos a aprender a vivir una vida cristiana absolutamente nueva. Porque cuando nacemos en el cristianismo, todo tiene que ser nuevo. Dice la Escritura, el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Por ende, nuestro marco de referencia tiene que cambiar totalmente. La forma en que nos acercamos a Dios tiene que cambiar totalmente. La forma en que pedimos tiene que cambiar totalmente. Porque algunas veces pedimos cosas que forman parte de un sentimiento necesariamente de autorrealización, de querer coger cosas para satisfacernos. Eso la Escritura lo llama el hedonismo. Y eso destruye a la larga la vida de la persona y destruye las iglesias. Y una iglesia sana tiene que construirse sobre la verdadera manera de entender las cosas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Muchas veces nosotros pedimos cosas y no las recibimos. Alguien que busque Santiago capítulo 4, que vamos a estar saltando entre Santiago y Efesios. Muchas veces nosotros pedimos algunas cosas y no las recibimos porque estamos obviando. ¿Sabe lo que significa obviar? ¿Sabe lo que significa obviar, la palabra obviar? Estamos dejando fuera a dónde tenemos que mandar la cartica. Santiago dice en el capítulo 4, el versículo 2, si usted tiene la versión Nueva Traducción Viviente se entiende más claro, dice, pedís y no recibís. También dice, no recibimos porque no pedimos. Espera. Si en el 4.2 y el 4.3 pareciera que están en contradicción, lo voy a explicar a la luz de lo que aparece en Efesios capítulo 1 y capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3. Ya lo vamos a ver. Un segundo. Usted y yo tenemos unas necesidades como seres humanos. Pero usted y yo tenemos unas necesidades como seres espirituales. Nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades como seres humanos tienen que ir aparejadas debajo de lo que Dios quiere para nuestra vida. En el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 3, dice que el Señor Jesús
ya nos bendijo en todas las regiones espirituales. Esa palabra bendición que está allí es eulogía. En inglés, cuando alguien se muere, le hacen una eulogía, que se dice eulogy. Hablar cosas buenas, porque cuando se muere todo el mundo es bueno. ¿No se da cuenta? Ay, qué bueno era mi marido. Ay, qué buena era mi esposa. ¿O no? ¿Usted ha ido a algún entierro o algún funeral donde le digan, qué malo, menos mal que se fue? No, ¿verdad? Todos son buenos. Eso se llama eulogía porque está compuesto de dos palabras. Esa palabra que aparece aquí como bendición está compuesta de dos cosas. Está compuesta de la palabra eu, que es decir algo bueno, y logo, que es decir, proclamar algo bueno. Resulta que el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en las regiones espirituales nos han bendecido con todo lo que hace falta para nosotros. ¿Por qué nosotros pedimos y no recibimos? Dice en Santiago que pedimos mal. Porque no estamos pidiendo donde tenemos que pedir, porque nuestras bendiciones, lo que usted y yo necesitamos, está en un espacio espiritual al cual nosotros no acudimos. Se llaman las regiones celestiales. En las regiones celestiales está todo lo que usted y yo, como dice Pedro, todo lo que concierne a la vida de la piedad nos ha sido dado por su divino poder. En las regiones celestiales, que nosotros por regla general obviamos a la hora de pedir, porque cuando pedimos, como dice Santiago, pedimos para nuestros deleites. Allí están todas las cosas que usted y yo necesitamos para vivir una verdadera vida abundante, en un lugar en el cual usted y yo, en nuestras peticiones a Dios, en nuestras oraciones a Dios, en nuestros planes de vida, en nuestros deseos, generalmente dejamos fuera. No pierdan de vista ese versículo y vayan conmigo a Santiago, capítulo 4 de Santiago. Al final del versículo 2 del capítulo 4 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Algunas veces no pedimos a Dios. ¿Usted tiene una traducción viviente? Se oye, en ese se lee de maravilla. Bueno, no, yo solo. ¿Quién la tiene? ¿Usted la tiene, no? Yo la tengo, pastor. ¿Usted la tiene? Bien, ahora la vamos a leer. Ahí se lee claramente esa explicación. Miren, algunas veces nosotros no pedimos a Dios, como dice aquí, porque sabemos que la petición que estamos haciendo no va conforme al derecho. Porque sabemos que lo que le estamos pidiendo a Dios es para nosotros mismos. Dice el versículo 2, lean conmigo de nuevo al final, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pedimos porque sabemos que estamos pidiendo algo incorrecto. No pedimos porque algunas veces no creemos que Dios nos lo va a dar. Ahora lea el versículo de abajo conmigo. Dice, pedís y no recibís. A ver, en el anterior no pedía. Y no pedía porque yo sé que lo que estoy pidiéndole a Dios, en el fondo, no me lo va a dar. Yo sé que lo que le estoy pidiendo a Dios no me lo va a dar. Dios no puede ser engañado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si usted siembra para la carne, usted va a tener un problema. Está sembrando una semilla muerta en un terreno muerto y va a cosechar muerte. Pero tiene otra semilla. Una semilla de vida que la siembra en el terreno espiritual y usted cosecha vida y paz. Pero en el versículo de abajo, que es el versículo 3, dice, pedís y no recibís. Porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres, para nuestro gozo, para lo que nos satisface a nosotros. Pensamos que está bien pedido, pero resulta que no. Resulta que tenemos que cambiar nuestra manera de pedir. Esto significa que usted y yo tenemos que sacarnos el casete, el disco duro que tenemos de BlackBerry o de Windows
1 o 6 y tiene que meterse en la cabeza el casete, yo soy de los casetes, ¿sabes lo que? Soy viejito ya. ¿Sabes lo que eran los casetes, no? El disco duro, vamos a decirlo así, el disco duro de Android, de iPhone. Dios. Y en el iPhone, en el disco duro nuevo del iPhone, en la nueva, usted tiene que cambiar la manera. Usted tiene que pedirle a Dios que Él le enseñe a pedir lo que es importante, lo que es valioso de verdad. No lo que es valioso para usted. Porque lo que es valioso para usted, Él sabe, Dios sabe lo que es valioso para usted. Usted tiene que cambiar su manera de pedir. Dice, no recibís porque no pedís. Pero cuando pides, tampoco recibes. Porque lo estás pidiendo mal. Se lo pongo en el lenguaje de Tudela y de Calahorra. A ver, que no se enteran ni por dónde les da el aire. Que el tema es así. No pueden pedir para sus deleites. Tienen que cambiar la manera de pensar y tienen que decirle a Dios, Dios, yo quiero recibir única y exclusivamente y pedir única y exclusivamente lo que es verdaderamente valioso. Amén. No hay otra. No hay otra. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido oraciones durante muchos años que pensamos que son oraciones buenas? Y vemos de parte de Dios el silencio. Vemos inclusive de parte de Dios algo absolutamente diferente. ¿Quién lee el versículo 2 y 3 en la nueva traducción viviente que se lee de maravilla? No, pastor. Diga, léalo con voz alta y fuerte. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Claro, ahí es donde está el tema. Y más abajo dice que somos almas adúlteras. Pero ¿qué es lo que pasa? Si usted y yo refraseamos, reestructuramos, rediseñamos la manera en la cual nosotros pedimos las cosas, usted va a empezar a ver la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obviando, dejando fuera el lugar espiritual donde usted y yo tenemos que acudir a tirar de todas esas bendiciones. Ese lugar espiritual se llama los lugares espirituales, los lugares celestiales. Una de las cosas que tiene que aprender el cristiano cuando entra a una congregación y empieza a leer la escritura es que tiene que arrodillarse y ponerse delante de Dios y pedirle a Dios que sea Él el que le muestre a usted lo valioso. Lo valioso para usted, seguro que en algún momento de su vida no ha sido valioso para Dios. Por eso es que empezamos la escritura con la perla y el tesoro de gran precio. El principio que está allí es que usted y yo, este fin de año y el año que viene, tenemos que cambiar nuestra manera de pedir. Ya tenemos que pedir a Dios, Señor, yo quiero recibir de ti lo que para ti es valioso y que tú quieres que yo tenga, no lo que yo quiero. Porque así, cambiando mi manera de recibir, voy a hacer lo que aparece en Mateo capítulo 6:33, que seguro que todos ustedes lo saben. ¿Quién lo lee? ¿Quién me lo sabe? ¿Quién me lo dice? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿A qué comparar el reino de Dios? ¿A qué comparar el reino de Dios? ¿A qué lo haré semejante? Lo voy a hacer semejante a un tesoro escondido. Y cuando lo consigo, lo entierro, voy y vendo todo lo que tengo y me voy a coger el tesoro porque es lo más valioso para mí. ¿O a qué? Lo haré semejante. ¿A qué lo compararé? Lo compararé a una perla
de gran precio, una perla preciosa, y cuando la encuentro, todo el resto de las cosas pierden valor para mí. Lo único valioso es eso que está allí. Voy y vendo todo, toda mi mercancía, todas mis cosas las vendo, y voy y busco aquella perla de gran precio. A ver, ¿por qué pedimos las cosas que Dios sabe que tenemos necesidad de ellas? ¿No sabes que la Escritura dice, busca el reino de Dios? Busca el tesoro. Busca la perla de gran precio, y las demás cosas os serán añadidas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que darle una vuelta al argumento. Ya no es, Señor, quiero esto, necesito esto, me hace falta esto, sino, Señor, solamente dame lo que tú dices que es valioso para mi vida. Porque yo sé que según tu escritura, según tu promesa y según tu palabra, el resto de las cosas me serán dados por añadidura. Si no hacemos esto, mis hermanos, la Escritura nos manda a leer más abajo, dice, oh almas adúlteras. En Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si nosotros no entendemos que somos absolutamente nuevos, si nosotros no entendemos que cualquier cosa que nosotros hagamos aquí, yo no estoy diciendo que usted no trabaje, cuidado, yo no estoy diciendo que usted no tenga aspiraciones legítimas de trabajar, de estudiar, de tener sus cosas, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que lo primero que tiene que estar arriba de todo es el Señor Jesús. Es el reino de Dios y su justicia. Lo demás es secundario. No lo haga al revés. No lo haga al revés. No ponga primero sus cosas y después lo del reino de Dios. Porque estará usted y yo, como mucho tiempo estuve, en un problema. Amén. Vamos, bueno, en pie, mis hermanos. En aquel libro de C.S. Lewis, a los que estaban en el infierno, que recibían todo aquello que pedían. ¿Ustedes se imaginan lo que es? Ustedes, un vuelo de un avión, no sé qué cosa. ¿Ah? Les dieron la oportunidad de montarse en un autobús e ir al cielo, pero le dieron la oportunidad de volver. El autobús fue y regresó completo. Somos seres espirituales. Hermano lo oraba hace unos minutos. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida abundante está en unas regiones espirituales en las cuales nosotros algunas veces, en nuestras peticiones o muchas veces, dejamos fuera. Si usted quiere vivir una vida abundante, vaya a la región espiritual, vaya donde están todas sus bendiciones, porque en todas esas bendiciones está todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Vamos a tener nuestra Santa Cena, nuestro partimiento del pan, el tiempo en el cual rememoramos lo que el Señor hizo para con nosotros. Soy a mi hermano Mario Curicho y a mi hermana Marcia, que veo que va camino a la puerta. No, bien. Para que nos ayuden vengan aquí al frente para que nos ayuden. Hubo una época en mi vida en la cual yo iba a un colegio católico de pequeño. Y nos hacían formar para la comunión de los católicos, ¿vale? Formábamos en un patio, después íbamos a la comunión y generalmente muchos de nosotros tenemos una idea de la Santa Cena que puede ser de alguna manera permeada por las ideas que hemos aprendido de pequeños porque están en la sociedad. Pero la Santa Cena para nosotros los cristianos es
el recuerdo, la conmemoración de uno de los actos de amor, o el acto de amor más grande que ha habido. El acto donde se perfecciona la humildad de Dios. ¿Usted sabe lo que significó para Jesucristo dejar todo lo que Él era? Dice que Él se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. Y después de eso, que Dios cargara sobre Él el pecado de todos nosotros, desde Adán hasta que Él vuelto. Todos esos pecados cayeron sobre Él. Y Él dice, el Hijo del Hombre a la verdad va, según de Él está escrito. Yo pongo mi vida, pero así como la pongo, la vuelvo a tomar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido y a dar su vida en rescate por muchos. Él era absolutamente santo, puro y perfecto. Y el Padre cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. En aquella cruz, en aquella microscópica gota de sangre, que había muchas gotas de sangre, pero en aquella microscópica gota de sangre estaba grabado su nombre. Estaba grabado el nombre suyo, el nombre mío. Y esa sangre nos llevó a un nuevo pacto. El viejo pacto, dice la Escritura en Hebreos, que ha quedado deshecho. Ahora nosotros vivimos en la gracia. La gracia nos da a nosotros la capacidad de vencer como nunca antes hayamos podido. La gracia ha limpiado nuestras vestiduras manchadas, las ha emblanquecido. La gracia que está representada en este pacto ha hecho que usted y yo podamos tener entrada directamente al Padre. La gracia que está representada en este pacto ha roto todas las cadenas. El enemigo le va a llamar a usted por sus pecados y sus faltas, pero Dios le habla y le dice a usted, hijo, hija, porque somos hechos, adoptados en el amado, aceptos en el amado, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y por si fuera poco, santos de la familia de Dios. Yo cuando me acerco a esto, me tengo que acercar en el agradecimiento de lo que Dios ha hecho conmigo. Y en la responsabilidad de lo que esto significa para mí y para usted. Es importante que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchos, a la verdad, dice la Escritura, en el estadio corren, pero no es el que llega primero, es el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Muchos, a la verdad, corren, pero dice la Escritura, ojo, corre legítimamente. La única manera de correr legítimamente es correr por el camino en el cual Dios nos ha llamado. Esta iglesia ha sido llamada a ser santa, pura, a predicar un evangelio afuera, no quedarse aquí adentro, a llevar el evangelio afuera. Y cuando ustedes se levanten por la mañana, el enemigo diga, se ha despertado una verdadera hija de Dios. Sí, cuando nos acercamos a esto, tenemos que acercar en el agradecimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros. Mateo 16, 26. Asombroso, porque aquel hombre había llenado sus graneros. ¿Qué voy a hacer ya con esto? Dice, a ver, olvídate de tu alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué recompensa da al hombre por su alma? Hay que cambiar el enfoque. Hay que cambiar nuestro enfoque. Hoy, cuando nos acerquemos a esto,